Mi tía quiere dejarme a mí su casa porque sus hijos la abandonaron hace mucho y no tienen contacto con ellos. Pero yo supe que eso no se podía porque ellos son herederos forzosos. ¿Cómo se puede hacer para cumplir su deseo? Nos pregunta Paola. Muy bueno. Un caso similar. Sí, claro. es lo típico que ocurre, es lo que estamos conversando antes. Sería bueno que le explicáramos a la gente que cuando fallece una persona existen dos maneras de poder suceder a una persona: ad intestato o sin testamento, o una sucesión testamentaria. ¿Ya? Son las dos fórmulas que existen. Cuando no existe testamento, que son el 90% de los casos en nuestro país, la ley es quien te dice quiénes van a heredar y te dice de qué manera van a heredar. ¿Ya? Y te genera lo que se denominan los órdenes sucesorios. Cuando comparece alguna de las personas llamadas en este orden sucesorio, excluye a todo el resto. Por lo tanto, esa persona se queda con toda la herencia. Entonces estamos claritos. Primer término, cuando no hay testamento, la ley te dice quiénes van. En el primer orden sucesorio, cónyuge sobreviviente, el conviviente civil y los hijos. Por lo tanto, si existen cualquiera de estos tres, ellos se llevan el total de la herencia cuando no hay testamento. ¿Ya? O sea, se acota a esos tres personajes. Y la pregunta del millón es: ¿cómo se reparte la herencia? Por ejemplo, si muere el papá y queda la mamá con dos hijos. ¿Ya? A la cónyuge o a la conviviente civil le corresponde, el concepto de legítima, riguroso, efectiva, le corresponde a cada hijo. En castellano muy simple: a la señora, cuando son dos o más hijos, le corresponde el doble de la porción que le correspondería a cada hijo. Tenía que es más fácil de explicarlo acá. Sí, por favor, pizarrón. Entonces, si decimos que una persona fallece, ¿qué pasó? Don Juan se murió. Sí, don Juan se muere. Y el caballero tenía dos hijos y una cónyuge. ¿En cuántas partes debemos repartir este 100% que deja don Juan? Si quedó una señora y dos hijos. En tres. En teoría, deberíamos decir que en tres. Pero la ley te dice pártelo en cuatro. ¿Por qué? Porque a la cónyuge le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Hijo 1 se lleva un cuarto, hijo 2 se lleva un cuarto y la cónyuge se lleva el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Ahí están mis tres partes, eso decía yo. La 50% para ella y los hijos se llevan la mitad. Efectivamente. Lo que pasa es que ¿cuál es la porción? El mono se explica, se entiende mejor. Oye, ¿y por qué? Yo de verdad que me cuesta entender por qué la ley como que le da mayor beneficio a la mujer más que a los hijos. Porque primero vamos a pensar que la persona continúa. A ver, nosotros seguimos el sistema español sucesorio. El cónyuge, perdón, no la mujer. No, el cónyuge, muy bien. Cónyuge, que un G, no gué. No dije cónyuge. No, estoy explicando cónyuge. porque mucha gente por ahí dice cónyuge. Es cónyuge. Es cónyuge. Perfecto. Lo que pasa es que siguiendo el sistema español era lo más importante. Por lo tanto, lo que buscaba el código y las leyes españolas era mantener el patrimonio en la familia. Lo que está pensando siempre el legislador, lo que pensó Bello siguiendo el sistema español, fue que ¿a quién hay que proteger? A la familia. Por lo tanto, cuando se muere el papá, ¿quién en teoría es el que va a cumplir las funciones de patrimonio, de administración y de todo? ¿Quién debería ser? La mamá. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Dejar protegido fuertemente a la mujer y también dejar a los hijos. Lo que intentamos siempre, la amante, el perro, el gato, que esto se contrapone al sistema de la common law del sistema británico, donde tú le podéis dejar a quien queráis lo que se te ocurra. En cambio, nuestro derecho no. Nuestro derecho siempre vamos a proteger a la mujer y posteriormente a los hijos. ¿Y qué pasa si hay tres mujeres? ¿Van perdiendo los beneficios y solamente es la última mujer lo que pasa por ley es tu cónyuge? Muy buena pregunta, pero es muy fácil de responder porque siempre va a existir solo una cónyuge. El resto o fue conforme a las antiguas leyes, pero siempre va a haber una sola cónyuge. Y esa cónyuge, cuando hayan dos o más hijos, se va a llevar el doble de lo que le corresponde a cada hijo. ¿Sí hay un hijo? Vanessa. Una pregunta. Es que a mí me ha pasado en casos, también unido a lo mío, donde las personas fallecidas dejan herencia y se han dado cuenta de que fallece, pongamos un supuesto, el padre. Queda la madre con dos hijos, pero mientras están haciendo la posesión efectiva, aparece un tercer hijo que el padre tenía. ¿Cómo
cómo lo hacen ahí? Ese tercer hijo o cualquier hijo que no tenga determinada su filiación, lo que va a tener que hacer es entablar una demanda de reclamación de filiación de paternidad. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que en su certificado aparezca el causante, la persona que fallece, como su padre. ¿Para qué? Para ser acá incorporado como un tercer hijo. Claro. Si él no ha sido reconocido legalmente, no puede ser incorporado como un tercer hijo y esto no va a correr. Solamente se va a distribuir la herencia entre los hijos que estén la posición efectiva. Profesor Rojas, no le ha respondido a Paito, porque Paito, pero tranquilo, es que vamos para allá. Lo que pasa ella es que... es sobrina, sí, y los hijos, que son herederos forzosos, van a recibir la herencia. La contextualización. Lo que pasa es que pero... está explicando el contexto es que el y programa todavía nos dura hasta la falta la una otra nomás, parte. el programa dura hasta la una nomás. Pero Bueno, ya, no si hay importa. un solo hijo, la herencia se distribuye entre el cónyuge y el hijo en partes iguales. ¿Y si la no mitad está para el hijo y la mitad para la madre. Y si hay solo hijos y no está la... Muy bien, si están solo los hijos y la cónyuge también falleció, en ese caso los hijos se llevan el 100% de la herencia. ¿Dividido en Y se partes distribuye iguales? En partes iguales. Ya. Porque ya no hay hijos legítimos y ilegítimos como antiguamente, donde algunos se llevan una porción más grande que los Una otros. discriminación. Ahora, Hoy en Paola día no- todos somos peras y somos manzanas, pero somos todos iguales. ¿Pero por qué el 100%? Porque igual hay un 25% De libre que disposición. es de libre disposición, que yo se lo Tranquilo, puedo lo que, dejar. recuérdense que Eso aquí sí, estoy hablando de la intestada. Claro. que no- Me adelante, perdón. Ya, ese era el primer orden sucesorio. El segundo orden sucesorio estaba el cónyuge y los ascendientes. Si no hay hijos, la herencia, ¿a quién debe pasar según la ley? A los ascendientes, A los padres. los padres, abuelos, a quien venga para arriba. El segundo orden está también el cónyuge por si acaso, y ahí también hay una fórmula de distribución. El tercer orden es de los hermanos. Si no hay cónyuge, conviviente, hijos, ascendiente, pasamos a los hermanos. Conviviente civil. Civil. Conviviente civil, ¿sí? Pasamos a los hermanos. El cuarto orden está generado por los colaterales de grado más próximo. Aquí el cuarto orden es cuando no hay cónyuge, no hay conviviente civil, no tenemos tampoco hijos, no tenemos ascendientes, no tenemos hermanos, ahí es donde aparece el primo, la tía que agarraste la herencia, la tía solterona esa que nunca tuviste nada que ver y que te llegó a ti por resabio, porque no había nadie de mejor derecho para poder reclamar la herencia. Y por último la ley dice, si no hay ninguno de estos parientes, quien se lleva Papa Fisco. Ya. Ese es el orden que da la ley cuando no hay testamento, ¿ya? Y ahora vamos a responderle la pregunta a ella. ¿Cómo se llama? Paola. Paola, Paito, Paito. Ya, como quieran. la Paito. Entonces, Paito. cuando hay testamento, la ley nos dice lo siguiente: del 100% de los bienes que tiene el causante, vamos a dividirlo de la siguiente manera. Vamos a tener una mitad que se denomina mitad la legitimaria. Legitimaria, que corresponde al 50% de los bienes del causante, obligatoriamente van a quienes se denominan asignatarios forzosos. ¿Quiénes son asignatarios forzosos? El cónyuge, la conviviente civil, los hijos o los ascendientes. Por lo tanto, siempre, aunque tú quieras hacer un testamento, la mitad de tu herencia va a ir a ciertas personas obligatoriamente. Por lo tanto, la Paola, que es una sobrina, ¿es asignataria forzosa? Claro. No. Por lo tanto, la mitad de la herencia ya está obligatoriamente aunque hagas testamento. Luego, en la otra mitad de tu herencia, tenemos una cuarta que se denomina de mejora. La cuarta de mejora obligatoriamente también sirve para mejorar solamente a alguno de los asignatarios forzosos. Por lo tanto, yo, por ejemplo, a mi hijo le puedo dejar la mitad legitimaria más la cuarta de mejora. O sea, le puedo dejar casi el 75% de mi herencia, el 50 más el 25. Y eso es lo que logro modificar. ¿Se acuerdan que si no hay testamento es todo en partes iguales? Claro. En cambio, yo con el testamento puedo irla modificando, pero no como quiero. O sea, porque la ley me obliga siempre a dejárselo a los asignatarios forzosos. Pero La ley a los hijos solo te permite beneficiarlos, pero no perjudicarlos. No, también lo vamos a ver porque también hay causales de indignidad y causales de incapacidad Pero- que te permiten dejar sin efecto o modificar un heredero. Pero Hasta a ver, ahora sí. No, hasta ahora, porque por ejemplo, si yo tengo un hijo que la verdad fue a ver, no tuve ningún tipo de relación con él, yo no lo puedo excluir del testamento, po. O sea,
Si está en una causal de indignidad, sí puedes hacerlo. Claudio, si la cuarta de mejora se puede manejar a discreción, o sea, puedo darle una octava a un hijo, otra octava a otro hijo. Efectivamente, tú tienes libertad absoluta respecto a este 25% de tus bienes para dejárselos, por ejemplo, a tu cónyuge, a tus hijos. Si tienes 10 casas, eres un gallo con mucha plata, podés comenzar a manejar esto de muchas maneras y, por ejemplo, proteger al típico hijo que tiene más problemas. Pensemos en el caso de Piñera. Ya, pero no se meta ahí, no se meta ahí. No me ponga ejemplo. De cuando papá Piñera pensó en todos sus hijos, tuvo un hijo que tenía más problemas. Ya, y el cuento que le encargó el presidente a su hermano, en fin, sacamos de ahí. Sí, pero le dejaron hablamos de la gente normal. Ya, bueno, ya no lo pongo de ejemplo entonces. Y luego... Hablemos de gente normal que no tenemos 10 casas. Por eso que en este caso, y después vamos a centrarlo cuando 100% es solamente una casa o un terreno. ¿Y por qué no se puede aplicar el testamento y por qué no sirve en el caso de la persona que nos llamó? Y la cuarta de libre disposición, esta es la que la ley te permite, este 25% de tu herencia, a dejárselo a quien quiera, al amante, al Eduardo, a la Julia. Yo toda mi vida fui fan de la Connie Roberts. Connie Roberts, te dejo la cuarta de libre disposición a ti porque tú eres la mujer más linda que he visto en la vida. ¡Epa! Entonces, este 25% de la herencia se lo puedes dejar a quien tú quieras. O sea, realmente nuestro derecho, y en el caso de nuestra amiga que nos preguntaba por Twitter, solamente podemos disponer libremente de un 25% de nuestra herencia. Y la pregunta de ella es, la casita. ¿De quién es la casa? No, la casa, ¿me la puede dejar mi tía si ella solamente puede disponer libremente un 25% de su herencia, pensando que la casa es el 100%? Si tiene 4 piezas, le puede dejar una pieza. Claro. No, sería lindo que fuera así, pero no puede. Por eso que el sistema sucesorio o el sistema testamentario no te sirve para poder dejarle a esta persona el 100% de tus bienes. Se lo tiene que traspasar entonces, como lo hizo esta familia. En vida. Claro, efectivamente. en vida. Y ahí tenemos que comenzar a ver las varias alternativas que tenemos, pero sin tener cuidado con Papá Fisco. Tenemos la posibilidad de unas compraventas, tenemos la posibilidad de las donaciones y tenemos la posibilidad también de la cesión de derechos en el evento que los inmuebles no estén inscritos. Tengo una duda. Si hay también un caso que vi hace muy poco, de hecho, donde la madre, el padre había fallecido, la madre se queda con la casa y en esa casa queda viviendo con la madre, cuidando a la madre, uno de los hijos. ¿Ya? Y los otros dos, eran 3 hijos, los otros 2 no se hicieron cargo de la madre, tenían cada uno su vida. Cuando la madre fallece, quedan estos 3 hijos a los cuales hay que repartir, no dejó testamento, pero la casa quedaba para los 3 hijos que la sucedían. Perfecto. Y suponiendo que hay que vender la casa. Y hay uno que está viviendo en la casa. Y esa persona que está viviendo en la casa no quiere vender. Porque ella vivió toda la vida, porque ella cuidó a su mamá hasta que falleció. Claro, y los otros necesitan cobrar esa herencia. ¿Cómo se hace en ese punto para que la persona que no quiere firmar, no quiere posesión efectiva, no quiere nada, cómo se hace? Obligatoriamente, cuando fallece el causante y quedan, por ejemplo, la cónyuge sobreviviente y varios hijos o solamente hijos, respecto del patrimonio del causante, respecto del 100%, ya sea la casa, ya sea los autos, acciones o lo que haya tenido la persona, se forma lo que se denomina una comunidad. Y por lo tanto, en la comunidad todos somos dueños de la parte del todo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que soy dueño de la casa o del patio o de una parte específica del terreno. Todos somos dueños en partes iguales de lo mismo. Por lo tanto, si por ejemplo hay 3 hijos, los 3 son dueños del todo. Y ese hijo que está viviendo en la casa y los que no están viviendo en la casa, la única alternativa que tienen para ponerle término a la comunidad es a través de un juicio de partición, que es el peor negocio que existe para una sucesión. Es el peor negocio, ¿por qué? Primero porque el juez partidor te va a cobrar entre el 7 y el 12% de la masa partible. O sea, ya partiste al tiro con un 12% menos. Segundo, tenéis que pagar abogados. No te van a cobrar entre 600 para arriba, hasta 3, 4 millones de pesos los abogados. Después tienes el problema de no hay acuerdo en cómo vamos a liquidar esta comunidad, terminamos en remate. Y en remate nunca se va a vender a valor comercial, siempre se va a vender en un valor mucho más bajo. Por lo tanto, esto es el peor negocio que puede haber por una comunidad. La peor opción. ¿Cuál es la mejor opción? Agarremos los 3 hermanos, démonos las manos aunque nos odiemos, pongámonos de acuerdo y vendamos la casa de común acuerdo y vendámosla a un valor comercial. Porque si no, en vez de ganar 100, voy a recibir 10 cada uno porque se va a vender en 30 descontando el juez, los abogados y el remate.